Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos todos aquí una vez más a todas las transmisiones de los días jueves a las 7 de la noche. Y bueno, pues el tema de hoy, como ustedes están viendo, es el servicio. Bienvenidas todas las personas que nos ven por primera o primeras veces. Mi nombre es Antonio Arcos. La idea de estas transmisiones es facilitarle a los jóvenes su camino a Jesús. Ajá. Y bueno, pues este tema está muy relacionado con el tema de la semana pasada, en donde veíamos que cuando Dios llama a una persona, cuando Dios atrae a una persona al arrepentimiento, después de que la hace libre de sus pecados y le da la salvación de su alma, entendemos cómo es que Dios ya tiene una idea de lo que esa vida puede ser. Sí, y esa vida, si tú ya eres hermano, tu vida, mi vida, es una vida de servicio. Sí, esta es una característica de Cristo. Cristo mismo dio varias enseñanzas acerca de este tema y no solamente enseñanzas, toda su vida. Sí, pero bueno, ¿qué les parece, chicos, si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos hable? ¿Sí? Padre, gracias por este día, Señor. Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que nos hables tú esta tarde, Señor, y nos ilumines el entendimiento, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes, pues esta es la idea. Eh, Cristo Jesús, toda vez que vino a la tierra, eh, de las cosas que se encargó él en hacer, pues más bien se la pasaba sirviendo. Sí, esa fue su vida, una vida de servicio, una vida de entrega, sí, desde el inicio hasta el fin, el Señor se la pasó sirviendo, predicaba, sanaba, eh, hacía milagros a favor de los hombres, les explicaba cosas. Y aún en una escena de la última cena, en la escena final, él se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Esa es una de las enseñanzas más fuertes para sus discípulos y aún para nosotros, de lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra. Sí, ese papel de lavarle los pies a los discípulos supuestamente estaba limitado a los esclavos de aquella época. Y Jesús se tomó la libertad, siendo el Dios del cielo, de hacerlo él mismo. Sí, la vida de Jesús, desde sus inicios hasta sus finales, es una vida de servicio. Sí, y si hacemos lo que dice Jesús mismo en el Nuevo Testamento, dice, bástale hacer a, al discípulo como su maestro. Sí, entonces, si el maestro fue un servidor, el maestro está esperando que nosotros, sus discípulos, seamos servidores. Sí, entonces, pues bueno, te invito a ver la siguiente ilustración. Pues mira, como cristianos, eh, cada uno de nosotros puede hacer algo por los demás eh, de una manera práctica. ¿Sí? En esta ilustración, esta mujer está ayudando a este ciego a atravesar la calle y sucede que
que Dios dejó desde el Antiguo Testamento un mandamiento. El mandamiento se acomoda para todos nosotros, y digo se acomoda porque ahorita te lo voy a explicar. Él dijo que amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Sí, entonces, las fuerzas de esa chica que está atravesando a este ciego no son las mismas fuerzas de un pequeñito de 6 años, no son las mismas fuerzas de un hombre adulto de 25 años, no son las mismas fuerzas de una mujer anciana de 75 años. Entonces, si Dios nos pidió que lo amásemos con todas nuestras fuerzas, es ahí donde todo se adapta y se acomoda a cada uno de nosotros. Que lo amas, que lo ames, perdón, con todas tus fuerzas. Sí, si eres un chico de 13 años, pues con todas tus fuerzas. Si eres un joven de 19, 20 años, con todas tus fuerzas. Si hay aquí alguna persona mayor de 60 años, con todas tus fuerzas. ¿Qué? No son como las de los demás, son las tuyas. No tienes más y Dios no pide menos que eso. Todas tus fuerzas son todas tus fuerzas. No te vas a inventar más, no te vas a sentir mal porque los demás hagan más y tú no. ¿Por qué? Porque no te puedes comparar si eres anciano con un joven vigoroso. No te puedes comparar, oh mujer, con las fuerzas de un hombre en tal o cual tarea. ¿Sí? Entonces es con todas tus fuerzas. No son con las fuerzas de los demás. No es comparándote y a lo mejor reprochándote tú mismo, tú misma, no poder hacer más. Son tus fuerzas. ¿Sí? ¿Qué podrían ser las fuerzas en una persona? Sí, básicamente lo físico, ¿no? Aquello que puede todavía hacer. Ejemplo, si un joven se desvela, pues al día siguiente amanece como la fresca lechuga, y si se vuelve a desvelar 2, 3 noches, pues sigue estando como la fresca lechuga. Pero alguien, por ejemplo, de mi edad, ¿no? Entonces, ya no, ya necesitas 2 o 3 días para reponerte después de una desvelada y ahí más o menos y adelante. Entonces, no son las mismas fuerzas. Realmente, Dios no nos pide menos que todas tus fuerzas y no nos pide más porque Él sabe tus limitaciones también. ¿Qué otra cosa pueden ser tus fuerzas? Por ejemplo, tu dinero. ¿Sí? Si amas a Dios con todo tu dinero, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un nacido de Dios, si tú eres libre de tus pecados, tú eres salvo. Si el pecado ya no te domina, tú eres un cristiano. Y ya no te perteneces a ti, como dice la Escritura. ¿Sí? Le perteneces al Maestro y todo lo tuyo le pertenece al Maestro. Entonces, si lo amas con todo tu dinero, es parte de tus fuerzas. Si lo amas con todas tus propiedades, es parte de tus fuerzas. Si lo amas con todo lo que tú sabes hacer bien, es con todas tus fuerzas. ¿Sí? Ejemplo, a lo mejor sabes hacer unos pastelillos muy ricos y entonces a lo mejor los vendes y de venderlos te haces una pequeña obra de caridad, no sé, a lo mejor cada mes. Eso es con todas tus fuerzas. ¿Sí? Entonces, tiempo, fuerzas, recursos, recursos humanos, recursos materiales, todo es del Señor. Si eres cristiano, tú eres del Señor y todo lo tuyo es del Señor y sabrás usarlo
para el Señor. ¿Sí? Entonces, esta idea de ya no de lo que hizo Cristo, sino de lo que cada uno de nosotros puede hacer, ¿verdad? Vamos viendo en la Escritura cómo es que Dios nos lo pide, ¿sí? Cómo es que Dios eh, nos enseña que esto es parte fundamental, es un pilar, es un cimiento del cristianismo, el servicio. Siguiente ilustración. Dice aquí, Mateo 20, después de que algunos de sus discípulos empezaron ahí pues, bueno, francamente, a discutir quién de ellos iba a ser el mayor. Jesús los calma y les dice estas palabras, dice, versículo 25 en adelante, dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate, perdón, por muchos. Pues esta es la misión, vida y muerte, y aún la resurrección de Cristo, todo es servicio. ¿Sí? Dice que Él, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, vino para servir. Entonces, fíjate que esta es de las cuestiones que yo he entendido del personaje de Jesús, estas de las que a mí me gustan más. Te digo, ¿por qué? Porque Jesús no se quedó en el bla, 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 ¿sí? Sino que Jesús con su vida nos puso ejemplo. Como él mismo lo dice, ¿no? En el Nuevo Testamento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el ejemplo, como yo he vivido, tienes que vivir tú. Y nadie puede llegar al cielo si no es por como yo he vivido. ¿Sí me explicó? Entonces, eh, Jesús nos vino a dar un ejemplo y dándonos el ejemplo de su vida, que hasta se entregó hasta la muerte por nosotros. Ese es el ejemplo de su forma de ser, la cual nos encarga a nosotros que estamos vivos, ¿sí? Y que Dios nos perdonó. Entonces, ese servicio, fíjense, chicos, que es en algunas personas, pues una cualidad, parte de su carácter, de su forma de ser. Y qué bien, ¿no? Pero en un cristiano es ya sí o sí una característica, haya sido o no haya sido servicial antes. ¿Sí? Entonces, cuando vienes a ser cristiano, ¿sí? Tienes que ser como el Hijo del Hombre, que tengas que servir. Si te fuera demandado, ¿qué cosa? Dios nos ayude a dar la vida por alguien más. Sí, mira, eso de dar la vida por alguien más, a lo largo de la historia del cristianismo, sí, sí ha pasado. Ajá, el mismo apóstol Pedro tuvo que morir crucificado también. Dice la historia que él pidió ser crucificado de cabeza. Entonces, mira, no que Pedro haya dado la vida por nosotros, ¿no? Pero sí la dio por la causa que le dejó Cristo. Sí dio su vida por no rendirse ante las autoridades corruptas e injustas de su época, que empezaron a culpar a los cristianos de cuantas cosas solamente para perseguirlos.
Ajá, entonces mira, esta forma de ser es inherente al cristianismo. Es una característica, es parte importante de ser cristiano y de la razón de ser cristiano. Ajá, entonces es muy importante. Cristo dejó la regla, el que quiera hacerse más grande tiene que ser el servidor de todos. Sí, bueno, en honor a la verdad, pues ¿quién podría querer ser el mayor de todos? No es que quiera ser el mayor de todos muchas veces, pero si puede servir, es hermoso, es satisfactorio, te alimenta el alma hacerlo. Sí, ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos. Siguiente ilustración. Este ya es el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 26, dice, fíjate, para que nadie se engañe, dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no deja de hablar, o sea, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿De quiénes van a la religión? De los que nada más están bla, 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 bla. Y aquí hace el contraste el apóstol Santiago. La religión pura y sin mancha, eso es mácula, la religión pura y sin mácula, delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice Santiago que lo que realmente es religión, que lo que realmente es ser creyente es esto. Eso de visitar a los huérfanos no es que vayas y llegues y hola, ¿cómo están? Y te vayas, ¿no? No, por favor. Es una expresión judía para decir que estés con ellos y les ayudes, al menos de alguna forma, ¿sí? Y lo mismo para las viudas. En la época de Jesús, digamos, estas dos personas, huérfanos y viudas, eran de lo más desvalido que había en la sociedad, ¿sí? Entonces, la otra parte que pide Santiago es esa, y es muy importante, y guardarse del mundo sin pecado. O sea, y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Entonces, Dios pide un servicio para sus hijos, Dios lo demanda, pero también nos dice que es sin mancha, o sea, para servirlo sin pecar, sin pecado. Ajá. ¿Por qué? Porque Él te hizo libre de los pecados y para que Él te pueda usar bien, pues tú tienes que ser libre de ellos y no volverte a ellos. ¿Sí? Bueno, siguiente ilustración. Aquí extraje muy pocos textos que hablan del servicio, digo muy pocos porque hay muchísimos, hay muchos pasajes aún completos de la Biblia que hablan de este tema, pero quiero leer Hebreos y Juan, ¿verdad? Porque de ese servicio que uno puede prestarle a la sociedad, como veíamos a los huérfanos y viudas, también Dios se agrada de este otro servicio, del servicio entre hermanos, ¿sí? Fíjate lo que dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, le está hablando a una iglesia, no os olvidéis, y qué cosa, dice, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Pablo, en un lenguaje muy judío, les está diciendo a los judíos creyentes, a los judíos cristianos, les está diciendo que es como un sacrificio a Jehová ayudarle a alguien que sea de la iglesia. Como esos sacrificios que le agradaban a Dios en el Antiguo Testamento. Pablo, al referirse a los judíos en Hebreos, o bueno, si no es que fue Pablo el escritor de ese libro, pues el que haya sido, ¿verdad? Este escritor le está diciendo a los judíos, hey, es como los sacrificios que le agradan a Dios, eso de ayudar a los hermanos de la iglesia.
¿sí? Le agrada a Dios, chicos, el servicio que le podamos prestar a alguien. Le agrada a Dios el que podamos servir a los hermanos de la iglesia. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. En esto se va a dar cuenta la gente que ustedes realmente son cristianos si se apoyan los unos a los otros. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjate que el servicio es algo hermoso. El servicio te da vida. El servicio no es la salvación. ¿Sí? Hay iglesias completas, religiones completas que dicen y afirman que por hacer misericordia, ese servicio hermoso de la misericordia te vas a ir al cielo, y eso es una mentira del diablo. Si la Biblia dice, como ya vimos la semana pasada, que no es por obras para que nadie se gloríe, también enseguida la Biblia dice que Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas y las preparó de antemano, se adelantó. ¿Sí? Entonces, ¿hay obras para todos los cristianos? Sí las hay y ya las predeterminó Dios. ¿Sí? Entonces, Él te lo va soltando con el tiempo y quiero que me sirvas aquí, quiero que me sirvas allá y todo eso. Déjame te cuento la experiencia que tuve en una empresa en la cual yo trabajé. Fíjate que nos enseñaron, nos capacitaron para saber manejar el equipo contra incendios que hay en las empresas. Este equipo es una manguera larguísima que es de que conduce agua. Ajá. Habría que aprender a usarla. Para eso nos llevaron a unas instalaciones de entrenamiento de la Cruz Roja y de los bomberos. ¿Sí? También nos enseñaron a usar los extintores, estos que arrojan polvito blanco, y también nos dieron una muy buena embarrada de primeros auxilios en ese lugar. Bueno, déjame decirte que nos pusieron a combatir incendios controlados, ¿verdad? Por los mismos bomberos, y en ese lugar tienen varias casas, todas deshabitadas, pero todas humeadas de que las incendian a propósito para que se metan ahí las personas a entrenar. O los nuevos bomberos o los nuevos paramédicos de la Cruz Roja o las empresas que contratan el servicio de entrenamiento, como fue en mi caso. ¿Sí? Entonces, déjame decirte que eso de combatir incendios, llevamos otra muda de ropa, la cual nos dijeron que fuera una ropa vieja, la más vieja que tuviéramos, porque nos íbamos a ensuciar, y en verdad que nos ensuciamos mucho, en verdad que estarte humeando ahí y combatiendo un incendio, aunque esté controlado, pues es algo pues fuerte, sientes el calor de la llama, te pones el equipo del bombero, el casco, la casaca con las botas y, y cargas la manguera y disparas en otra ocasión ¿cómo se llama? El extintor. Y bueno, en fin, tuvimos que rescatar a algunos compañeros que se fingieron heridos. Ajá, bueno, fue un entrenamiento muy bonito. Después de todo eso, pasamos al comedor de ese lugar porque ya era hora de comer y el servicio que se contrató incluía una comida para todos los empleados. En ese momento, el bombero los bomberos que nos capacitaron y los paramédicos que nos capacitaron se hicieron presentes en el comedor para darnos unas palabras, porque también nos iban a dar una constancia a cada uno de nosotros y aún una fotografía de haber pisado ese lugar. Bueno, llegaron ellos, chicos, llegaron ellos a ese lugar, se pusieron enfrente de nosotros en el comedor, nosotros estábamos comiendo, éramos
como 70 personas. Y apenas se pararon enfrente de nosotros, reventamos en aplausos y nos pusimos de pie. ¿Por qué les aplaudimos? Porque por primera vez en nuestras vidas sentimos parte de lo que ellos sienten arriesgando sus vidas por unos cuantos miles de pesos al mes. Fue una ovación de pie, fue una ovación fuerte. Parecía que estábamos en el conservatorio después de un buen concierto. No nos queríamos sentar, seguimos aplaudiendo por un buen rato. El bombero, que era el director de todos ellos, se conmovió, agachó la cabeza. Yo no sé si se le salió una lagrimita, pero como un buen pianista cuando no deja de ser ovacionado en un concierto de música clásica, no nos pidió que nos calláramos, agachó su cabeza y después de un rato de ovaciones nos sentamos. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, la verdad es que el servicio es algo hermoso, el servicio es algo que alimenta tu alma, el servicio es algo que te da experiencias que no vas a obtener de otra manera. Y si lo haces para Dios, vas a conocer más a Dios. ¿Sí? Conozco una hermana que con otros hermanos le daban cada sábado de comer a un grupo de indigentes que se reunían en el lugar donde estaba la iglesia. Y ellos les daban de comer. Y un día ella estaba muy preocupada porque sentía que había preparado muy poco de comida. Llegó sorprendidísima y me dijo, Toño, alcanzó para todos. ¿Cómo alcanzó la comida? Dios sabe. Tú ves ese milagro de cómo Jesús multiplica los panes y los peces en los evangelios y dices, wow, ay, y no sé, a lo mejor hasta un poco incrédulo serías de decir, ay, ¿a poco? Pero a esta hermana le pasó, ¿sí? En otra ocasión, esto me pasó a mí, me invitaron en el grupo de jóvenes. Cuando yo llegué, yo estaba en el grupo de jóvenes, aunque yo y otros hermanos ya no estábamos tan jóvenes, ¿no? Pero nos invitaron y ahí estábamos. Y el servicio que hacíamos era llevar pan y café negro a un hospital. Y se lo dábamos a los familiares que estaban afuera esperando horas y horas y días y no se movían de ahí, a sus familiares hospitalizados. Ese era nuestro servicio. En esos días me quedé sin empleo y dije, Señor, yo quiero ir. Y me faltaba dinero para tomar todos los transportes porque era del otro lado de la ciudad. La Ciudad de México es grandísima. Sí, yo tenía que tomar 3 transportes para llegar con los hermanos a hacer ese servicio y otros 3 de regreso. Yo dije, pues mal va, bien que mal me alcanza para 2. Estoy diciendo que me faltaban, entonces, me faltaban 4 pasajes. Y entonces llegué al transporte, al primero al que me subo, y me senté, estaba vacío, me senté en el asiento de hasta atrás. Y entonces cuando me siento, venía yo así agarrado de los tubos y de todo lo que viene ahí para que te agarres. Entonces se arranca, me suelto, inmediatamente bajo mis manos para agarrarme del asiento, o sea, para agarrarme así de que no me vaya yo a caer.
del movimiento de ese autobús. Y cuando meto mi mano entre los cojines del asiento, entre mis dedos, así entre mis dedos de esta mano derecha, así como estoy aquí agarrando ahorita, mira, no sé, por ejemplo, eh, este objeto, así, cuando meto la mano en el cojín, entre mis dedos, cuando meto la mano para agarrarme, entre mis dedos quedan unas monedas. Cuando siento el metal, levanto las monedas y digo, wow, Dios me las puso en las manos, así, textual, textual. Fui, regresé y me sobró. Sí, no me sobró una fortuna, ¿verdad? Pero fui, pagué todos mis transportes, regresé y me sobró. En el servicio conoces más a Dios. En el servicio tienes experiencias que no tienes sencillamente estando sentado, escuchando sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón. Y este mensaje definitivamente sí es para puros chicos cristianos o para puros hermanos cristianos que lo sean en verdad, que ya fueron perdonados por Cristo, ¿sí? Si aún no eres cristiano y quieres servir, pues qué bueno. Mira, te digo una cosa. Cuando tú sirves a alguien, dice la Biblia que estás haciendo lo justo. Cuando una persona que no conoce a Dios sirve a alguien más, está haciendo lo justo. ¿Qué es lo justo delante de Dios? Te voy a poner un ejemplo que es justo, ¿sí? Vamos a suponer, ¿verdad? Que yo aquí, en este objeto que ves aquí, ¿verdad? Yo meto, por ejemplo, no sé si alcances a ver este ratoncito. Yo lo meto aquí, lo cierro y cabe perfectamente. Es el tamaño justo para este ratoncito. Esta cajita no es más grande ni más pequeñita. Es justo lo que necesita este ratón para ser guardado. ¿Sí? Entonces es justo si tú ayudas a alguien más. Te repito, no es por obras para que nadie se gloríe, como dice la Biblia. Nadie se va a salvar por ninguna obra. Eso es una mentira del diablo. Pero si tú te salvas, si tú no eres cristiano y tú te arrepientes y Dios te perdona, déjame decirte que ese mismo texto, solo un versículo después dice que Dios sí estableció obras para que anduviésemos en ellas. ¿No se contradice Dios? Está diciendo que nadie se salva por obras, nadie, pero que definitivamente para los creyentes ya Dios ya predeterminó algunas obras. ¿Sí? Bueno, servir a Dios, chicos, es una aventura, es una experiencia, conoces más a Dios, ves su poder, ves su misericordia, su provisión, ¿sí? Ves sus compasiones. Un hermano que fue a predicar a otra ciudad, su coche le falló y él no se podía detener, porque si se detenía, pues esa autopista, pues no tiene a dónde ir a pedir ayuda, mucho menos dónde. Ajá. Entonces, el hermano, el hermano tuvo a bien confiar en Dios y siguió su marcha. Y cuando llegó, digamos, a un punto donde pudo ya revisar su coche y pudo pedir ayuda para que lo reparasen,
pues el coche venía sumamente dañado. ¿Cómo llegó? Gracias a Dios, chicos. Este hombre de Dios se fue a predicar. Este hombre de Dios confió en su Dios y Dios lo ayudó. Cosas así, de verdad, de esto tengo muchísimas anécdotas. Y qué bueno que yo te las cuente y podría yo empezar a recordar otras muy hermosas de mí y de otros hermanos, pero ¿qué tal si tú lo empiezas a vivir? ¿Qué tal si tú, hermano, en Cristo, lo empiezas a vivir? Eso sería lo mejor. Siguiente ilustración. Este es el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Le está comentando a una iglesia qué es lo que él hacía para servirlos. Fíjate, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué palabras de Pablo? Qué diferente con muchos líderes religiosos. Ajá. Este hombre, Pablo, el apóstol Pablo, como su maestro, como Jesús, ¿verdad? Él no buscaba enriquecerse de estar predicando. Al contrario, trabajaba con sus manos y entonces él mismo aportaba para ayudar a otros. De las personas a las que él predicaba, él mismo ayudaba porque él trabajaba. Fíjate que como pastor de una iglesia, Pablo tenía el derecho de recibir ofrendas y de recibir dinero y todo eso. Pero Pablo no acostumbraba a eso. Dice la Biblia que él tenía un oficio de hacer tiendas. ¿Qué tiendas? Pues mira, ahí en el Medio Oriente, pues como casas de campaña, para que me entiendas. Ajá. Dice en la Biblia que él conoció a otro personaje que él también le predicó, que se dedicaba a lo mismo, ¿sí? Entonces, Pablo, con su oficio, se lo llevaba por donde fuera y andaba por todos lados, visitando una buena parte de Europa, con su oficio, pagándose sus gastos, y no conforme con eso, no solamente se pagaba sus gastos. Imaginas hacer una tienda, pues ya la hiciste, ¿no? Qué bien. Otro trabajo es venderla, conseguirte clientes. Ajá. Otro trabajo es conseguir los materiales para hacer las tiendas. Obvio, pues hacerlas, venderlas y todo es un ciclo completo, ¿no? Entonces, Pablo hacía todo eso, ¿sí? Pero les estaba dando una lección a las personas de esta iglesia. Les dice, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo lo tenía muy presente, ajá, él no usaba de su derecho como pastor de recibir dinero de la iglesia, ¿sí? Y antes bien, con esto les daba ejemplo, con esto, ¿verdad? El apóstol cumplía esto que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Qué diferente, ¿no? Qué diferente este texto con muchos líderes religiosos que se la pasan pidiendo diezmos, limosnas, cooperaciones y, y, y viven muy bien, ¿no? Qué diferente. Bueno, después de este paréntesis,
Seguimos con la siguiente ilustración. Fíjate, aquí en Lucas 22, nos está retratando Jesús una disputa que hubo entre sus discípulos. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, o sea, Jesús, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Sí, esta es una realidad, ¿no? Los reyes de la tierra, el presidente de cualquier país, ¿verdad? Tiene a su disposición cuantos empleados, cuantos funcionarios, cuantos policías, soldados y ellos se enseñorean, ellos dan órdenes, ellos, pues todo les es ordenado, su ropa, su comida, todo, 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 ¿no? Pero aquí está el contraste otra vez, versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entre los seres humanos, cuando alguien llega a un restaurante, pues el mayor, o sea, digamos, el que manda es el que se sienta porque va a venir el mesero y le va a servir, ¿no? Pues Dios vino para estar como el que sirve, ¿sí? Entonces, Jesús deja una regla que es más grande en la iglesia el que sirve más, ¿sí? O el que sirve a más, y que el que se ponga a servir sea de tal entusiasmo, de tal alegría, que sea como el más joven, ¿sí? No, imagínate una persona de edad como yo o más grande, ¿sí? Con una sonrisa, sí, grandota de estar sirviendo, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la idea de servicio de Jesús. Siguiente ilustración. Quiero hacer un contraste porque el servicio en sí es parte de la vida, un pilar fundamental de la vida de un creyente que genuinamente lo sea. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si alguien se salva su alma? ¿Qué pasa si alguien es perdonado por Cristo y jamás en la vida nunca hace nada por nadie? Fíjate lo que pasa. Dice Lucas 14, versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues ya casi no te tengo que explicar esto, ¿verdad? Pues si la sal es lo que le da sabor a los alimentos, ¿verdad? Es un sazonador universal. Y si eso que está para sazonar cualquier alimento no sirve, pues a la calle, a la tierra, a la basura. Siguiente parábola pequeñita, dice. Otra parábola les dijo, Lucas 13, 20 y 21, dice. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, es que la levadura y la harina son materiales para hacer pan. La levadura tiene la función de, cuando se revuelve con la harina, se amasa y se da la forma de un pan. El panadero lo que tiene que hacer después de revolver un poco de levadura con harina y preparar con otros ingredientes, si fuera necesario, un pan, lo amasa, le revuelve algún otro ingrediente, que puede ser, no sé, por ejemplo, embarrarle ahí una yema de huevo o
o le puedes polvorear ahí algún, no sé, azúcar glass o no sé, lo que usan los panaderos, ¿no? Entonces, la levadura y la harina son materiales para hacer pan. La levadura tiene esta función, chicos. Ya una vez que se hizo el pan, se amasó, bien amasado, y se le dio la forma del pan que tú quieras. Entonces, lo que hace la levadura al haberse revuelto ya con la harina es esto, mira. Hace que esa harina tome forma, porque la levadura es, es un, es un ingrediente que se empieza a leudar. ¿Qué es leudar? Como que si se quisiera empezar a echar a perder, para que me entiendas, ¿sí? Entonces, la levadura revuelta con la harina se infla, ¡fum! Se infla, y ya infladito, cuando lo ve así, después de unos minutos, el panadero ya tiene preparado el horno, y ya infladito, esa pieza, ¡zas! La mete al horno unos buenos minutos a una temperatura altísima, y esa revoltura de esa levadura con esa harina, con los demás ingredientes, lo saca unos minutos después de esas temperaturas y sale un pan delicioso que tan solo de sacarlo de ese horno huele tan sabroso. Entonces la levadura y la harina son materiales para hacer pan. La levadura, cuando se saca de su, digamos, en época actual, cuando se saca de su envase, se tiene que usar luego porque se va a empezar a leudar. Ajá. Entonces, lo que hacen los panaderos, sacan levadura, no la dejan afuera mucho tiempo y empiezan a trabajarla con la masa, ¿sí? La empiezan a trabajar, forman panes, echan ingredientes y al horno, ¿sí? Bueno, esta mujer, esta mujer agarró la harina y la echó, perdón, agarró la levadura y la echó al envase de la harina, el material para hacer el pan. Lo echó a perder. Todo se leudó ahí. Todo se leudó. Se echó a perder eso. Así es una vida que ha sido perdonada por Dios y nunca, jamás, nunca hace nada. Se te echa a perder tu salvación. Se te echa a perder la visión que Cristo te hubiera querido dar para que lo sirvieses. Y si esa es tu condición, en poco tiempo te vas a volver a perder. Todo fue leudado, ¿sí? Esta es muy interesante, esta pequeña parábola, ¿sí? Porque dice que la mujer escondió en 3 medidas de harina. ¿Qué tienes tú que esconder los materiales que te dio Dios para servirlo? No los escondas, mejor úsalos, ¿sí? Puedes amasar la masa, revolverlo con la levadura, preparar el horno, meter el pan y se hace pan. Qué lenguaje, ¿no? Bueno, era muy común en la época de Jesús porque muchas casas hacían su propio pan, no así ahora, donde normalmente todos lo compramos hecho, ¿no? Bueno, siguiente ilustración. Quiero decirte, antes de pasar a esta última ilustración, quiero decirte que el servicio es tan importante que si tú lo estudias en el Nuevo Testamento, Pablo lo describe como uno de los dones del Espíritu, como un don sobrenatural, un don divino, dado por Dios a los hombres, el don del servicio. Hay otro don, por ejemplo, el don de hablar lenguas, otro, el don de interpretar lenguas, otro más,
el don de hacer sanidades, ¿sí? Otro, el don de repartir, ¿sí? Y así hay varios dones, ¿no? Entonces, uno de ellos, dado por Dios de forma divina a los seres humanos, es el don del servicio. El don del servicio, chicos, es, desde mi punto de vista, de todos los dones que hay, es el más completo. Sí, por ejemplo, el don de la profecía es un don muy llamativo, muy espectacular, dado por Dios a ciertos hombres, que bueno, y aunque el don del servicio no es tan espectacular, contiene en sí mismo y abarca en sí mismo tareas y funciones de los demás dones. Por ejemplo, si yo tengo el don del servicio y Dios me pidió, como hoy, dar una enseñanza, no es que yo sea evangelista, ese es un don, no es que yo sea maestro, no es que yo sea pastor, pero yo estoy sirviendo, ¿sí? Entonces, el don del servicio es hermoso, el don del servicio es el complemento perfecto para todo cristiano, ¿sí? Yo he visto que hermanos tienen dones de lenguas. Conocí un hermano que tenía, porque ya murió, el don del discernimiento de los espíritus. Yo he visto hermanos que oran por ti y puedes ser sanado de alguna enfermedad. Y qué bonito, muy espectacular todo eso, ¿no? Pero el servicio es algo que tiene sus reglas. Por ejemplo, Dios dijo que si tú ayudabas a alguien que no supiera tu mano derecha lo que hace tu izquierda. ¿Qué más tiene el servicio? Tiene un fruto o un beneficio para las personas de fuera y de dentro de la iglesia. ¿Cómo puede servir? De mil maneras. Mira, yo recuerdo con mucho cariño a un hermano. Yo llegué a la congregación el domingo, al servicio dominical, pero yo venía que no me calentaba el sol porque tuve una semana horrible, horrible. Yo venía muy triste, venía pues eh, mal, la verdad, en mi ánimo, desanimado, muy, muy triste. Yo no sé qué cara llevaba yo, pero este hermano cuando me vio, vi en su mirada una compasión, me sonrió y me dijo, hermano, qué gusto verte, y me dio un abrazote. No, no sabes, fue un consuelo, fue un ánimo, no me dijo más palabras, con ese abrazo fue suficiente para ponerme en sintonía para empezar a alabar a Dios en ese servicio. Hay hermanos que se la pasan haciendo servicios muy básicos, como por ejemplo lavar los baños. ¿Pero qué? Si Dios, en otra parábola que explicamos aquí en este canal, nos está diciendo que a todos nos va a dar la misma recompensa, el servicio, cualquier cosa que hagas, es valiosísima para Dios. ¿Sí? Entonces, si como yo te dije al principio, tienes fuerzas, tienes muchas fuerzas, tienes muchos recursos, tienes mucho tiempo libre, pues adelante, tú tienes una capacidad de servir más grande que los demás. Si tú eres enfermizo, si tú ya tienes una edad avanzada y no puedes salir como antes y todo eso, no te preocupes. Si al menos tú quieres orar por estas transmisiones, no sabes qué favor tan grande. Tú puedes orar y Dios te puede escuchar
de que esta transmisión la puedan empezar a escuchar en España, la puedan empezar a escuchar en Israel, todos los judíos que hablan español, o aquel país africano que habla español, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Tú puedes orarle a Dios eso, que extienda su reino, y Dios te escucha. Y ese servicio, tal vez nunca nadie lo sepa más que tú y Dios. Pero si eso es lo único que puedes hacer, pues por favor hazlo. Yo te lo voy a agradecer mucho, ¿no? Para que Dios me dé palabras, para que tú puedas entender algo de parte de Dios el próximo jueves, si Dios lo quiere. Ajá. Entonces, chicos, esa salvación que Dios nos dio no nos pertenece tanto a nosotros. Le pertenece más a las personas que nos rodean. Siguiente ilustración. Quiero terminar leyendo esto, que es una exaltación a Cristo, que es una alabanza, que es un consuelo, es una inspiración leer estas palabras. Vamos a leerlas. Filipenses 2, versículo 2 en adelante, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué buen consejo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué hermoso Dios. Qué hermoso Dios que no solo se despojó de ser Dios, sino que se humilló, y no se humilló para venir a hacerse hombre, sino que aún siendo hombre se hizo siervo de todos. Qué hermoso ejemplo, qué hermoso es porque es real, qué hermoso es porque es un acto con el cual Cristo se ganó toda la autoridad moral de pedirnos lo que nos pide. ¿Por qué? Porque Él con su vida lo hizo. No nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. Él tomó la forma de hombre y siendo hombre, no Dios con su deidad, sino siendo hombre, Jesucristo hombre, se humilló, sirvió y nos está pidiendo lo mismo. Vamos chicos, los animo a hacerle esta pregunta a Dios. Si tú ya eres hermano, si tú eres un joven cristiano, ¿por qué no le preguntas a Dios, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Si tú ya eres un hermano grande, si eres nuevo en esto, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Si tú ya servías hermano a Dios en algo y ahorita por la pandemia te estacionaste 2 años, hoy puedes retomar y decir, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Tareas hay muchas dentro de la congregación, tareas hay muchas más fuera de la congregación. Nos están esperando cuántas personas, chicos. Jóvenes, los invito a ponerse a disposición de Cristo. Hermanos, los invito a ponerse al servicio de Dios. Hermanos, si tú ya estás sirviendo a Dios, por favor, síguelo haciendo. Si aquí hay personas que no son cristianas, que no son todavía libres de sus pecados, fíjate qué hermoso es la vida de un cristiano.
un servicio que Dios ve, que Dios te está tomando en cuenta, un servicio que le agrada a Dios, un servicio que aparte a ti te alimenta tu alma, como el bombero que te platiqué, ¿sí? Te, te llena de una satisfacción interior hermosa, te hace sentir vivo, te hace sentir útil, te hace sentir que tú eres una persona que vale mucho la pena, ¿sí? Por último, te cuento que hay un pastor estadounidense que de pequeño fue violado por otro hombre y él cuando creció conoció a Cristo y ¿sabes qué es lo que él hace? Este hombre se, se la pasa impartiendo con la Biblia en la mano, ¿verdad? Pláticas a los jóvenes acerca del sexo. Entonces, ejemplos hay muchos, no se trata de darlos todos, pero realmente tú puedes hacer muchas cosas para Dios. Y si no eres cristiano todavía y quieres empezar a servir en algo, pues está bien. Qué bueno. Todos tenemos la capacidad de ayudar. Todos, 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 ¿no? Ya te dije que eso no te va a salvar. Mejor busca tu salvación y no dejes de servir y ese servicio, ¿verdad? Le va a agradar muchísimo más a Dios. Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí la breve enseñanza de hoy. Espero que haya sido para su edificación y si Dios lo permite, nos volvemos a ver en este canal en 8 días más con otro mensaje de Jesús. Jóvenes, que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.